Hola a todos, aquí Spectra Phantom 896, trayéndoles como no, la séptima parte de, ¿qué hubiera pasado si Goku no se enfermaba del corazón? Sí, sé que ha pasado más tiempo de lo previsto, pero hey, al menos no me ausente por 6 meses, así que eso es algo, o bueno, eso supongo XD, sin más relleno, demos inicio. Habría pasado 1 año y medio posterior a los acontecimientos del torneo entre Bills y Champa, donde considerando que en esta línea del tiempo no hay viajes en el tiempo, al todo haber marchado como corresponde y no existir un escenario tan adverso que obligue a la creación de una, no habría una saga de Black Goku como tal, o al menos no por ahora y en ese sentido, pero eso lo veremos para más adelante. Transportándonos ahora a los inicios del arco del torneo de poder, con nuestro Saiyajin habiendo para este punto entrenado de diversas maneras, siendo Gohan el que más beneficio sacaba de esto gracias a su potencial y al combinar los conocimientos que le impartía Whis, con todo lo que podría aprender aún de Piccolo, pudiendo potenciar aún más su estado definitivo, agrandando la diferencia con respecto al poder de su padre y Vegeta en Super Saiyajin Blue, y teniendo algunas bases sobre el juicio propio, que no lo harían alcanzar el Ultra Instinto todavía, pero sí una forma de pelear muchísimo más refinada de la que tenía en antaño. Además, dichos conocimientos le harían comprender y maximizar de mejor manera el uso del Kaioken, el cual Piccolo le habría enseñado en una de sus tantas visitas, al ver que Gohan buscaba formas de volverse más fuerte en el menor tiempo posible para no detener su avanzado crecimiento, pudiendo mejorar y estabilizar el Kaioken hasta el límite máximo que pudo Goku con todo este tiempo, es decir, su Kaioken aumentado a 20 veces, mientras que Piccolo al tener una mayor resistencia así como dominio de la técnica, podría elevarla hasta múltiplos nunca antes vistos por algún otro usuario, mucho más de los que había usado con anterioridad y con un control mucho mayor, volviéndose mucho más fuerte y capaz. A la par, Goku y Vegeta también habrían alcanzado nuevos niveles al entrenar constantemente con Gohan, quien al presionar a la dupla una y otra vez, no solo los habría impulsado a alcanzar niveles mucho mayores a los del canon, sino que incluso, gracias a él, pudieron romper la barrera que estaba enfrente de sus narices, alcanzando así ambos el Super Saiyajin Blue evolución. Por otro lado, y en la Tierra, Goten y Trunks siendo los defensores a tiempo completo de la misma, mejorarían aún más el uso de la fusión, así como el poder transformarse en Super Saiyajin 2 por individual, beneficiando a Gotenks en cada nueva aparición, así como a Majin Buu, quien también seguiría aumentando sus poderes al entrenar con rivales poderosos, pero ahora con la preocupación de que todavía pueda existir maldad dentro de él, por haber presentado comportamientos muy extraños durante el torneo con el Universo 6. Por lo que dispuestos a no correr ningún riesgo, reunirían las esferas del dragón e invocarían a Shenlong para preguntarle si todavía existía algo de maldad en Buu, con el dragón respondiendo afirmativamente, poniendo ahora a Gohan contra la espada y la pared al no saber cómo deshacerse de dicha maldad sin que pueda provocar algún caos, preguntándole Whis al respecto si conoce una manera, a lo que el ángel con completa simpleza, diría que él puede separar la maldad del interior de Buu, pero que para ello necesitaría la aprobación de Bills, quien sería convencido eventualmente por más comida de la tierra, con Whis, luego de llegar a la tierra y degustar un par de platillos, advertiría a todos que se preparen, tocando a Buu con su báculo y envolviéndolo con un brillo cegador, que al disiparse saldría la parte maligna de Majin Buu, sorprendiendo tanto a Buu como espectadores por la apariencia de dicho nuevo individuo, colocándose en pose de batalla, estando todos más que listos para enfrentarlo en caso de que decida actuar contra ellos. Y así sería, pues, por alguna razón este nuevo Buu tenía completa intención de pelear el tú a tú con el Buu original, quien aunque igual de confundido, accedería a dicho desafío, desatándose una batalla que para sorpresa de todos, Buu no tendría mucha oportunidad, percatándose que su ki había bajado, con Piccolo dando la idea de que al separarse la parte maligna se llevó la mayor parte de los poderes, por lo que al ver a su amigo en problemas, Gohan y compañía se convertirían en Super Saiyajin para ayudar a Buu, siendo detenidos justo en ese mismo momento, por la presencia y arremetida que darían Goten y Trunks convertidos en Super Saiyajin 2 al Buu malo, arrojándolo lejos del lugar y dándoles el tiempo suficiente para poder hablar con el resto, diciéndoles que les dejen este asunto a ellos, pues querían ayudar personalmente a su mayor amigo, sumado a que querían demostrar lo fuerte que se habían vuelto después de haber entrenado tanto, con Piccolo respaldándolos y afirmando que esta puede ser una buena oportunidad para que ellos puedan ganar más experiencia peleando por separado y sin la ayudita de la fusión, aceptando todos esto, pero añadiendo Gohan que en caso de que algo salga mal, él no dudaría en intervenir y solucionar el problema.
Tras aquella confianza depositada tanto por sus padres, Gohan y Piccolo, Goten y Trunks pelearían con una motivación mucho mayor para demostrar lo mucho que habían crecido, coordinando sus ataques con un igual entusiasmado Buu, que aunque molesto inicialmente por la paliza que estaba recibiendo, ahora estaría feliz y emocionado al ver a sus dos mejores amigos apoyándolo, comenzando a coordinar sus ataques de una mejor manera, poniendo contra las cuerdas al Buu maligno, quien intentaría defenderse lanzando ataques muy poderosos, que si bien serían muy eficientes en causar mucho daño, no causarían el suficiente como para dar una victoria de su parte, con Goten, Trunks y Majin Buu sobreponiéndose a tales ataques, para contraatacar con aún más fuerza. Y es así, con el paso de los minutos, y las combinaciones y estrategias de Trunks, el trío conseguiría presionar más y más al enemigo, comenzando a destruir varias partes de su cuerpo, provocando que a la larga, el Buu maligno cediera más y más a la desesperación, por no poder igualar la fuerza y sinergia de sus adversarios en conjunto, resultando algo demasiado molesto, terminando la pelea con un Buu maligno ya habiendo recibido demasiado daño y perdiendo poco a poco la capacidad de regenerarse con la misma rapidez que al inicio de la batalla. Es así que tras tanta paliza en conjunto, Goten preguntaría sobre qué hacer con él, a lo que Buu Gordo decidiría lanzar su rayo para convertirlo en chocolate, donde en esta ocasión sí funcionaría, ya que la parte malvada estaría demasiado debilitada como para intentar devolvérselo, siendo convertido y posteriormente devorado, donde aquí queda a la especulación si el aspecto de Buu cambiaría en algo al ser el mismo Buu que se come a la parte malvada, y no al revés como en el canon. En mi caso, considero que aunque no debería haber un cambio físico notable, debido a que Buu está asimilando su propia maldad y no está a él mismo, para denotar un cambio en dicho Buu, supondré que sí, asemejándose físicamente a Super Buu, pero claro, con una mentalidad noble y justa, tanto por todo lo que aprendió en la Tierra como a la absorción de su parte malvada, despertando así más parte de los poderes del sagrado Kaiosama que aún estaba dentro suyo, dando un salto demasiado gigantesco para este punto en la escala de poder, siendo tal vez comparable al Super Saiyajin Dios del Goku canónico en este punto de la historia. Impactando a todos por aquel repentino aumento y a su nueva apariencia, que le daban aires de ser mucho más poderoso y capaz, así como más inteligente, pero conservando su personalidad, llenando de alivio a todos por aquella noticia, y siendo el último voto de confianza por parte de Kaioshin y Kibito, con el primero pudiendo por fin pasar página a su horrible historia con Buu, y reconocer que había incluso desafiado y vencido a su propia maldad, por aquel lazo irrompible con los guerreros de la Tierra, y que eso solo pudo ser posible a la segunda oportunidad que le había brindado Gohan años atrás. En fin, con el paso de los meses, Goku, quien a pesar de contar con compañeros de entrenamiento muy duros como Vegeta y Gohan, el comienzo de la época escolar habría implicado que Gohan se ausentara cada 3 días por semana, dado a que su trabajo como profesor al cual había aspirado, tras ver que era de los más flexibles y con la suficiente remuneración como para poder sustentarse, lo mantendría demasiado ocupado como para entrenar con su padre con la misma regularidad que antes, y a la par de eso, que el mismo Vegeta también se haya ausentado tras Bulma estar embarazada de su nuevo hijo, haría que el hijo de Bardock sufriera de un gran aburrimiento, por estar limitado con sus compañeros en ese sentido. Es así que después de un breve entrenamiento con Whis como de costumbre, Goku recordaría la promesa que le hizo Zeno-sama hace año y medio, sobre hacer un torneo con los 12 universos, disponiéndose a ir a su palacio con un botón que él mismo le había dado en sus visitas ocasionales a su palacio, presionando dicho botón pese a las constantes advertencias de Bills y Whis de que no lo hiciera, y teletransportándose a las puertas del castillo del Rey del Todo. Siendo recibido por Daishinkan quien lo haría pasar, y tras encontrarse con el cabeza de balón, Goku le haría recordar de su propia promesa, con Zeno interesándose en demasía por estar muy aburrido en este momento, donde tras consultar un poco con el gran sacerdote y Goku, haría un llamado a las deidades de cada universo, llamado al cual acatarían sin dudar, preguntando con humildad sobre la razón de su presencia ante ambos dioses supremos. Daishinkan tomaría la bandera de la comunicación, informándoles a los dioses sobre la idea del Rey del Todo sobre hacer un torneo entre los 12 universos, para ver cuál posee los guerreros más poderosos del multiverso, recalcando tanto las reglas de dicho torneo, como el precio a pagar para los perdedores cuyos participantes y universos serán eliminados al completo, impactando y llenando de gran miedo y terror a los destructores, los cuales no entenderían ni qué estaba pasando, aunque debido a un comentario de broma de nuestro Saiyajin protagonista, Bills revelaría con molestia que todo es su culpa, pues si él no hubiera ido con Zeno-sama nada de esto estaría pasando.
siendo irónicamente Bills el que mete la pata, pues aquella declaración reveló al aparente culpable de toda esta situación, ganándose tanto la rabia como el rechazo del resto de destructores, que tomarían al universo de Bills como el principal rival a vencer, y más al no poder desahogarse al no haber alguna razón para tener una batalla campal entre ellos. Como sea, Goku y su universo volverían a la Tierra tras finalizada la reunión, donde luego de comer algo delicioso, irían a escoger a los participantes que conformarían el equipo del universo 7, siendo los elegidos Goku, Gohan, Vegeta, Piccolo y Majin Buu al ser los más poderosos y habilidosos de entre todos ellos, uniéndose posteriormente tanto Ten Shin Han, Krillin y Roshi, los cuales podrían aportar mucho con su experiencia e inteligencia en batalla, sobre todo Roshi, quien tendría unas cuantas sorpresas por mostrar a sus camaradas, y que dejaría con la boca abierta a más de uno. En esta ocasión, a pesar de que Buu se quedaría dormido en algún punto, esto no sería problema para el equipo, pues Bulma tendría pastillas especiales para hacer que el ciclo de sueño de aquel ex gordinflón pasara a ser como su sueño rutinario, o sea, 5 o 10 segundos como mucho, teniendo ahora sí la seguridad que Buu estaría sí o sí en el torneo, y aportaría tanto por su nuevo poder, como por sus habilidades curativas. Sin embargo, existía otro problema, y era que aún con la presencia de Buu, todavía quedaban dos puestos faltantes, siendo estos los más complicados en debatir, pues lo cierto es que ya habían agotado todas las opciones en diferentes puntos, siendo los únicos disponibles Chaoz y Yamcha, y claro, ambos serían demasiado problemáticos, ya que primero, Chaoz carecía de la fuerza necesaria como para ser de ayuda en un combate tan peligroso en donde la supervivencia del universo estaba en juego, pues sí, tarde o temprano se enterarían del asunto, y también, el hecho que por alguna razón, nadie se estaba acordando del pobre Yamcha, cuya presencia pasaba por desapercibida hasta por sus mejores amigos. Claro, todo sea por el bien de la trama, porque si el dios Yamcha participaba en el torneo, de seguro le rompería las nalgas a absolutamente todo guerrero que se le atraviese, hasta el joderme revelo temblaría ante su infinita fuerza. Todo un grande el dios Yamcha, que no te preocupes, algún día te haré justicia o al menos la suficiente como para que seas lo más relevante posible. Uy, me estoy precipitando demasiado, que no quiero arruinarles la sorpresa para algo que tengo planeado más a futuro, que lo descubrirán en su debido momento. Continuando con nuestra historia, llegaría un punto en que a no haber otra opción, pensarían seriamente en optar por Chaoz y otra persona más, pero justo antes de decidir, aparecen Goten y Trunks, los cuales ya habrían escuchado absolutamente todo, al parecerles raro que todos estén reunidos y no precisamente para una celebración, quedando con cierto miedo al escuchar que su universo podría desaparecer para siempre, pero tomando el valor suficiente para dar un paso al frente y resguardar junto a ellos la paz del universo 7. Vegeta sería el primero en mostrar su completo desacuerdo, más que todo por su hijo, por no querer que sea expuesto a una situación tan crítica y peligrosa como esta, mostrando aquel lado fraternal que no suele demostrar muy a menudo, pero que siempre está consigo, enseñando a todos lo mucho que había cambiado desde su primera llegada a la Tierra. Sin embargo, aun pese a que este gesto significó mucho para él, Trunks sería el que hablaría, que entiende muy bien su preocupación, y aprecia bastante que no tenga miedo en expresar a su manera, que tanto le importa su bienestar. Sin embargo, así como él alguna vez lo hizo desde niño, él y Goten también están en las facultades y con la racionalidad necesaria para entender en dónde se están metiendo, y es por esa misma razón por la que quieren pelear junto a todos ellos. Después de todo, han trabajado demasiado duro junto a Piccolo, han mejorado día tras día mientras ellos se la paraban entrenando con Whis, ya han enfrentado a seres tan malévolos como Freezer, y aún así, todavía siguen en este lugar, por lo que no dude, que están más que preparados a aportar en la salvación de la Tierra a partir de ahora, no para ganar tiempo, sino para actuar activamente como parte del grupo, de la misma forma que lo hizo Gohan hace tantos años cuando tenía hasta menos edad que ellos. Aquellos argumentos desplegados con tanta madurez y sinceridad, harían mella en el corazón del príncipe, quien por más que no le guste aceptarlo, tiene que reconocerlo. Mientras él y Kakaroto no estaban en la Tierra, sus hijos crecieron demasiado, ya no son los niños que él conocía desde que se enfrentaron a Buu, sino unos verdaderos guerreros con una verdadera mentalidad de Saiyajin, con miedo corriendo por todas sus venas, así como la adrenalina y el espíritu ante un desafío de tal calibre, con Vegeta aceptando esto, incluso Milk, quien habría estado como loca por la idea de que Goten pierda, según ella, tiempo en el que podría dedicarse a estudiar, teniendo ganas de interferir cuanto antes para que se haga su voluntad.
Pero aún con eso, al terminar de escuchar las palabras de Trunks y ver que su hijo también pensaba lo mismo, un clic sonaría en el interior de Milk, pues al igual que Vegeta, la sensación de que su pequeño decidiera entrar en ese torneo, no por rebeldía o por llevarle la contraria, o porque quiera ser como según ella, el Saiyajin de su padre, sino por su propio deseo de entrar y defender a los suyos, hicieron que por primera vez en toda su vida, Milk se preguntara si en verdad quería apoyar el deseo de sus hijos al estudiar y querer convertirse en investigadores o científicos, o simplemente, quería hacer cumplir sus propios deseos a través de sus hijos. Esta pregunta tendría una clara respuesta, que Milk finalmente tendría que aceptar, que por más que no le guste, esta era la vida de sus hijos, y que como madre, está en su deber apoyarlos en lo que más desean ellos cumplir, no en lo que más desea ella, entendiendo finalmente y después de tantos años esta verdad, sonriendo y abrazando a Goten, deseándoles la mejor de las suertes tanto a él como a Trunks, y que no importa lo que pase, está más que convencida que ellos ganarán, y protegerán este universo como tantas veces lo han hecho en el pasado. Tras tales palabras, Vegeta actuaría rápido, y les ordenaría a Goten y Trunks de seguirlo, pues ellos iban a entrenar en la habitación del tiempo, con el objetivo de estar lo suficientemente preparados para poder afrontar a cualquier rival que pueda aparecer, sin depender de absolutamente nadie que los pueda salvar, con los niños siguiéndolo con emoción por todo lo que mejorarán y aprenderán en dicho lugar, mientras que Piccolo al ver cómo hasta los niños se estaban preparando para dar la mejor versión de ellos mismos, pensaría que tampoco se puede quedar con los brazos cruzados, pidiéndole el radar a Bulma para hacer lo que tanto había pensado desde que se fusionó con Kamisama. Y es que ese debate siempre estuvo rondando por su cabeza, más que todo porque él no quería recibir ninguna ayudita para mejorar, pero viendo la situación tan delicada en la que estaban, también sería imprudente no hacerlo por mero orgullo, reuniendo las esferas e invocando a Shenlong, al cual pediría de despertar sus poderes ocultos, cosa que el dragón cumpliría, recibiendo otro boost bastante considerable a la par de una nueva transformación, sorprendiendo a todos por el nuevo poder que había alcanzado, y más cuando el dragón comentó que aparte de eso, le dio algo extra solo por si acaso, retirándose del lugar. Con Piccolo ya listo, solo faltaría esperar a que Vegeta y los niños salgan de entrenar para poder ir al torneo, cosa que pasaría al completarse todo un día, saliendo unos Goten y Trunks con la ropa destrozada, pero con unos poderes tan grandes, que ya no distaban mucho de ellos como en antaño, siendo la señal que poco a poco, los niños se estaban adaptando al nivel de sus padres, teniendo incluso una nueva carta bajo la manga, que sin duda causaría sensación en el torneo, donde una vez todos estén listos, darían la señal a Daishinkan, siendo teletransportados a la par de los demás universos. Teniendo un encuentro muy amistoso con el universo 6, en donde se verían nuevamente las caras, extrañándose un poco tanto por la adición de niños en un torneo tan importante como por el cambio físico que había sufrido Wu, quien diría que no solo en su físico, pues también se hizo muchísimo más fuerte, añadiendo que tendrá la revancha de la última vez, con Kita sintiendo y expresando que tiene la misma intención, refiriéndose a Goku más que todo, mientras que por el lado de Vegeta y Gohan conocerían más acerca de los Saiyan del universo 6 al entablar una plática con Kiabe, así como de las nuevas incorporaciones de Caulifla y Kale. Donde la primera de las dos se acercaría con demasiado entusiasmo a Gohan, pues de lo poco que le había comentado Kiabe, era que si bien los Saiyajin del universo 7 eran poderosos, Gohan era un caso completamente especial, y que era demasiado poderoso incluso sin la necesidad de siquiera transformarse, con Caulifla cayéndole bien desde el segundo uno y tomándolo como un objetivo en este torneo, pues estaba demasiado ansiosa en ver quién era superior, si el máximo exponente Saiyajin del universo 7, o la del universo 6. Luego de aquel momento, y que hayan visto a los del universo 11, sobre todo al sentir la presión tan grande que emana el guerrero conocido como Jiren, el gran sacerdote daría comienzo al gran evento, comenzando así las batallas en donde al igual que en la historia original, aún pese a que el plan era el permanecer juntos, era imposible suprimir la sangre Saiyajin en Goku y Vegeta, que los impulsaba a pelear contra diferentes adversarios por su propia cuenta, aunque habiendo una diferencia notoria en comparación con lo visto en el canon con el príncipe Saiyajin. Y es que en esta ocasión, Vegeta no se alejaría mucho del grupo principal, pues habría priorizado proteger en la medida de lo posible a su hijo, interceptando a cualquiera que tenga intenciones con el equipo completo, siendo para mala fortuna del universo de Kitela, los que irían directamente contra el universo 7, debido a que su Hakaishin los habrían motivado a encargarse del molesto universo de Bills primero, siendo para desgracia de ellos, el mayor error que cometerían en su vida.
pues se toparían necesariamente con Vegeta, el cual conociendo de sus intenciones no tendría piedad alguna, y convertido en Super Saiyajin 2, arrasaría con todo el universo 4, donde ninguno presentaría un gran reto, impactando a Kitela al ver que en cosa de segundos, su universo cayó peor que un castillo de naipes, sudando bastante frío al ver que solo le quedaban Damon y Gamisaras, pero intentando calmarse al creer que sus habilidades los harían llegar hasta el final del torneo, mientras que por el otro lado, otros universos como el 9 irían de frente aprovechando la distracción que generaba el universo 4 con ese hombre, que parecía el más fuerte aparentemente. Pensarían que la batalla sería fácil, y sí, vaya que lo fue, pero para el universo 7, el cual ni lento ni perezoso arrasarían con todo el equipo completo en tan solo un par de minutos, debido al gran cúmulo de guerreros poderosos, experimentados y habilidosos del universo protagonista, con incluso las doncellas del universo 2, intentando meterse en dicha pelea para intentar quitarle participantes al universo de Bills por pedido de su diosa Aerith, teniendo la mala suerte de escoger justo a los niños, y confiándose por creer que sería fácil solo por el simple hecho de ser niños. Dándoles la oportunidad perfecta que Goten y Trunks estaban esperando, convirtiéndose en Super Saiyajin 2 e ir sin piedad contra ellas tres, sacándolas de tan solo un miserable golpe a cada una, dejando choqueada tanto a Jerez como a los demás universos, por ver que incluso los niños de aquel universo odioso que los habían condenado, eran increíblemente poderosos, con el universo 2, al ya no tener al trío de guerreras, ser prácticamente peso muerto para el universo 6, el cual los diezmaría en muy poco tiempo, con Caulifla estando algo aburrida por enfrentar a aquellos debiluchos, yéndose ella sola a enfrentar al oponente que tanto quería. Es así que aparecería enfrente de Gohan, diciéndole que si no se le había olvidado su gran pelea, convirtiéndose automáticamente en Super Saiyajin, con Gohan sorprendiéndose por la naturalidad con la que lo hizo, y viendo esto como algo interesante, les diría a todos que no se metan en esta pelea y que vayan eliminando a otros universos, con todos ellos aceptando, a la par que Gohan se convierte en Super Saiyajin, desatándose una batalla entre ambos guerreros. Haciendo otro salto, Goku, dado a sus deseos abrumadores de enfrentar a Jiren, habría optado por la decisión de ir él solo con el universo 11, siendo interceptado por las tropas del orgullo, tropas que Goku no tendría problemas en sacar, eliminando a la mitad de dicho universo en cosa de segundos usando solo el Super Saiyajin, y más adelante la fase Blue para quitarse a Toppo y Bispo, los cuales retrocederían por aquella expulsión que los había tomado desprevenidos. Cuando se recuperaron, y pensaron en ayudar a su compañero, Jiren con solo un simple puñetazo conseguiría dejar muy afectado a Goku, dándole el tiempo suficiente para hacer un gesto de que él se encargaría, y que ellos vayan buscando a más peleadores a enfrentar, con sus compañeros aceptando y dispersándose, mientras que Goku aún afectado trataría de recuperarse, pero Jiren reaccionaría más rápido y comenzaría a bombardearlo, con Goku teniendo muchas dificultades para intentar seguirle el ritmo al marciano con esteroides. Viendo cómo el Saiyajin hizo un ataque directo en contra de su universo, Toppo habría pensado que hacer lo mismo era una buena forma de no perder la ventaja que tenían desde un inicio, lanzándose sin piedad contra el universo 7, cuya fuerza en conjunto cayó como si fuera una maldita avalancha, con Piccolo pasando de inmediato a su forma definitiva, y Majin Buu usando su máximo poder, advirtiendo que se encargarían de los más difíciles, mientras ellos de los dos últimos que quedaban, siendo estos Caceral y Cocote, los cuales solos no durarían nada, siendo descalificados de golpe, y partiendo de inmediato a ayudar a Piccolo y Majin Buu. En paralelo, el universo 6 tendría sus propios problemas con el universo 3, los cuales si bien podrían ser algo molestos para algunos miembros, seres como Kiabe Super Saiyajin, Kale y Hit, no tendrían dificultad alguna en dominarlos a todos, incluso cuando de forma desesperada, se creó a Anilaza para poder derrotarlos específicamente, Hit podría lidiar con este usando su salto en el tiempo, y conectando golpes con la suficiente potencia y precisión que causarían bajas automáticas, eliminando tanto a Anilaza como a la esperanza del universo 3 para sobrevivir. Tras haberse eliminado dicho universo, aparecerían justo en medio del camino de Vegeta, quien se encontraba lidiando con el universo 10, los cuales ante la menor oportunidad aprovecharían para escapar, luego de que Vegeta haya barrido a la mayoría de estos, con el príncipe frustrándose al ver cómo las peleas iban avanzando, y que ahora su hijo y el resto de su universo se encuentra lidiando con Toppo y Bispo, pensando en intervenir cuanto antes.
pero al confiar en que el entrenamiento especial que les dio a Trunks y Goten fue más que suficiente como para estar bien resguardados, decidiría posar su atención en lidiar con estos oponentes, sobre todo por no haber tenido la oportunidad de enfrentarse con Kiabe en el torneo pasado, convirtiéndose en Super Saiyajin Blue, diciéndoles que demuestren su verdadero valor para entrar en este torneo por la supervivencia de su universo, y espera que Hita haya mejorado como tanto dice. El sicario le diría que le hará comerse sus palabras, desplegando su poder al máximo y en compañía del resto de sus compañeros, irían en ataque en contra del príncipe, desatándose una feroz batalla, en la que Vegeta se mostraría sorprendido por la gran mejoría del sicario, ya que al menos ahora puede pelear de tú a tú con su forma Blue pese a seguir siendo inferior, resultando en un verdadero dolor de cabeza tanto por su salto en el tiempo, como por el apoyo de sus camaradas, los cuales le daban oportunidades a Hit de conectar buenos golpes que harían verdadera mella en el príncipe Saiyajin. Volviendo a la batalla de Gohan y Caulifla, ambos se divertirían bastante peleando el uno contra el otro, mucho más de lo que Gohan habría imaginado a pesar de estar contenido en batalla, pues, la sangre Saiyajin que yacía en ambos hacía que de alguna manera, este combate fuera un verdadero goce para ambos por enfrentar a un par igual, más incluso tomando en cuenta el carácter fuerte de Caulifla que no hacía más que darle entrada a que Gohan decidiera divertirse más de la cuenta, pensando en si puede sacar algo incluso más poderoso que su Super Saiyajin, viendo aquella ventana al analizar su carácter fuerte y orgulloso. Es así que de un momento a otro Gohan se detendría para sorpresa de Caulifla, quien le preguntaría del por qué había parado, con Gohan diciéndole que para recién haber alcanzado el Super Saiyajin, superó por completo sus expectativas, así que espera a ver qué hará cuando suba el nivel, pasando al Super Saiyajin 2. Caulifla estaría completamente anonadada por aquello que estaba presenciando, y más al ver que ese par de Saiyajin puros también poseían una transformación con un color de cabello diferente, preguntando si había más niveles del Super Saiyajin, estando completamente emocionada al escuchar la respuesta afirmativa de Gohan, quien le diría que primero tendría que controlar la que le estaba mostrando, mucho antes de siquiera aspirar a las formas Blue. Es así que Gohan atacaría con una fuerza colosal, fuerza que arrinconaría rápidamente a Caulifla, quien al ser presionada trataría de contraatacar, con cada uno de sus intentos fracasando para su más grande desgracia, y más al ver cómo Gohan comenzaba a mofarse un poco de lo talentosa, que era como la prodigio Saiyajin del universo 6, y que de ser así, está demasiado lejos de compararse siquiera a un ápice de la fuerza de los Saiyajin del universo 7. Aquellas palabras sumadas a otras más, y a la imposibilidad de alcanzar a su oponente, le darían el impulso necesario como para demostrarle a Gohan que no se le debe de subestimar, y que la denominación de prodigia dada en su universo se lo ha ganado a pulso, comenzando a expulsar más y más ki, hasta finalmente después de un estallido, lograr convertirse en Super Saiyajin 2. Sorprendiendo en demasía a Gohan, quien a decir verdad veía muy poco probable que Caulifla pudiera acceder a la forma, pero sonriendo al ver que definitivamente será una guerrera extremadamente poderosa a futuro, y una gran rival de la que ninguno de ellos debería descuidar, con lamentablemente Kale no viéndolo de esa forma, sino como si ese tipo estuviera hostigando a su hermana con ese incesante ataque, yendo rápidamente a atacar por la espalda, donde al Gohan estar demasiado contenido, sí que no solo sentiría el golpe, sino que sería más que suficiente como para dejarlo por un segundo fuera de combate. Ocasionando tanto sorpresa como un poco de molestia de Caulifla a Kale, pues ella se había metido en una batalla que era suya y que para más colmo, estaba siendo demasiado entretenida, con Kale no sabiendo qué responder hasta que de la nada, verían una gran expulsión de ki proveniente de Gohan, quien se habría levantado y viéndose notoriamente molesto por el ataque, les diría que este cobarde es atacar por la espalda, y si en verdad quiere pelear, entonces que pelee con honor, disponiéndose a ir con mucha más agresividad y contenerse mucho menos. Con Caulifla diciendo que no esperaba que fuera de otra forma, con ambas Saiyajin enfrentando juntas al híbrido, quien sin contenerse demostraba incluso haber superado al par de guerreras del universo 6, las cuales tendrían tremendas dificultades para mantenerse a la altura de la situación, por Gohan no entrar con tanta calma como antes, y así pasarían los minutos, hasta que estando tan arrinconadas y contra las cuerdas, Kale se vería lo suficientemente presionada como para liberar su verdadero poder, expulsando una gran cantidad de energía, hinchando sus músculos y convirtiéndose en Super Saiyajin legendario.
donde su poder aumentaría tanto, que hasta Gohan quedaría sorprendido, viéndose forzado a acceder a su forma definitiva para detener un golpe de ella, quien ni bien al transformarse iría de lleno a taclearlo con una gran fuerza, y al ver que su ataque fue detenido, Kale seguiría atacando, aumentando más y más la potencia de sus golpes, así como el tamaño de su ki, siendo esto notado por el híbrido, el cual iría liberando su poder de a poco y cuando la situación lo ameritase, pudiendo mantenerla a raya por un tiempo. Al ver que su poder no dejaba de crecer, Gohan deduciría que es demasiado peligrosa como para seguir permitiendo su crecimiento, comenzando así su ofensiva, donde al ya haber visto sus movimientos mucho antes, no sería problema para este el someterla esquivando y contraatacando, diciéndole que aunque posee golpes demoledores, sus movimientos son demasiado predecibles, y que necesitaría controlar ese punto para ser una guerrera imparable. Kale estaría recibiendo una paliza, donde Caulifla estaría demasiado frustrada al ver a su protegida con tremendo poder, y aún así Gohan esté tan por encima, también molestándose un poco con el híbrido al ni siquiera tomarlas con la suficiente seriedad antes, comenzando a refunfuñar lo que dejaría caer accidentalmente los potara de su bolsillo. Champa se daría cuenta de esto, a lo que desesperado, le diría a Caulifla la función de aquellos pendientes, con esta entendiendo y rápidamente dirigirse hacia Kale, quien al no poder seguir rivalizando contra Gohan, sería mandada a volar fuera de la plataforma, interceptando la Caulifla antes de caer para colocarle el arcillo, y fusionarse para dar nacimiento a la guerrera conocida como Kefla, quien se salvaría de caer, convirtiéndose automáticamente en Super Saiyajin, aclarándole a Gohan que se prepare, porque está más que convencida que esto no lo ganará tan fácil. Y bueno señores, hasta aquí queda la séptima parte de la teoría, que como pudieron apreciar, he decidido partirla en dos debido a lo largo que había quedado el video, que para ser honesto, ha superado por completo mis expectativas, y no sé si se volverá un problema el seguir construyendo partes tan largas de una historia, pero supongo que eso lo veré mucho más adelante. Quitando eso, me entusiasma decir que mi último video, por fin llegó a las 1000 visualizaciones, que como bien expliqué antes, no han sido tan persistentes en los últimos meses, aunque igual el propósito es seguir recuperando y dar más y más contenido, mucho más considerando que estamos ya cerca del final temporal de esta historia. Estoy indeciso de si darle más tiempo para recobrar la mayor cantidad de visualizaciones, pero supongo que máximamente podría darle entre 2 a 3 semanas máximo, pues ya tengo todo listo para la siguiente parte y solo estaría esperando el apogeo de este video, para ahí recién pasar de golpe a la elaboración de la siguiente parte. Es una idea que cruzó por mi cabeza y que seguiré debatiendo si es buena opción, pero en fin, otra cosa que me gustaría remarcar antes de cerrar con este video, sería darle una última despedida a Sam Neill, que en serio, este señor es a quien le debo demasiado, pues gracias a él y su importante participación en la saga Jurassic Park, despertaron mi interés y fascinación por criaturas tan fascinantes como los dinosaurios, y descubrir películas y series, así como documentales que me encanta ver hasta hoy en día, pues independientemente de lo exacto o inexacto que sean, no cabe dudas que es un goce increíble para mí, y seguirá siendo hasta el fin de los tiempos. Muchísimas gracias en verdad por todo, y en serio que Dios te cuide en su infinita gloria, junto al resto de eminencias que estarán con él, como el maestro Toriyama por ejemplo. Pero en fin, eso sería todo de mi parte, muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo para un próximo video, adiós.